Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Esta es una historia que ya habíamos visto antes en el canal. Original Poster o OP comparte su historia en Reddit. Pedía consejos a la comunidad porque acababa de enterarse de algo muy preocupante que estaba pasando en su matrimonio. Su esposo, desde hace meses, empezó a mezclar cloro en el agua que OP usaba para regar sus plantas. Ella trata de encontrar una explicación, consejos y ayuda para poder comprender por qué o qué debe hacer ahora, porque no se siente segura con él. Ahora empecemos con la historia de OP. Mi esposo ha estado matando a mis plantas con cloro. Tengo 31 y mi esposo también. Tengo muchas plantas en mi casa. Algunas fueron muy costosas y eran regalos de mi hermana. Los últimos 6 meses al menos, un tercio de mis plantas han muerto. He tenido plantas de interior toda mi vida, porque mi difunta madre las amaba y sé mucho sobre ellas. La muerte de las plantas no parecía relacionado a la falta de luz o un regado inconsistente, falta de nutrientes o que se hayan podrido las raíces. Simplemente murieron de repente. Intenté no molestarme demasiado porque las plantas mueren y no había sido ninguna de las plantas caras hasta ahora. Mi hermana me había regalado una monstera albo de 5 hojas para mi cumpleaños hace 2 meses. Era hermosa. Esta mañana estaba llorando mucho por eso. La saqué de la maceta para ver sus raíces y se veían mal. Quería ver si su muerte estaba relacionada con alguna peste y fue cuando noté un olor. Olí el agua de riego y olía lavandina. El único otro adulto en mi casa con acceso ilimitado a mis plantas es mi esposo. No fui capaz de hablarle por varias horas, pero cuando pude hacerlo lo hice muy calmadamente pero muy directamente. Le pregunté si le había hecho algo a mis plantas. Él al principio lo negó. Le dije que podía oler la lavandina en el agua de riego de la monstera que me regaló mi hermana y que la única persona que pudo haberlo puesto era él, y lo admitió. Dijo que estaba poniendo pequeñas cantidades de lavandina en el agua fertilizante que preparo. Empecé a llorar. Le pregunté por qué. ¿Por qué hizo eso? ¿Sabe que amo a estas plantas? ¿Por qué destruirlas? Él no pudo responder y tampoco se disculpó. La confianza que le tenía desapareció. Pienso que la terapia puede ayudarnos, pero esto es algo que él hizo. ¿Por qué soy yo quien busca ayuda? La parte enojada de mí quiere terminar con esta relación. Sé que esto puede ser una sobrereacción, porque estamos casados y tenemos una hija, pero no me siento segura acerca de mi esposo. Edición. Gracias a todos por sus consejos. La casa en la que vivimos es mía y de mi hermana. Es nuestra herencia por parte de nuestra madre. Mi esposo tiene una oficina-habitación de juegos que es su espacio personal y ahí no hay plantas. Tampoco hay plantas en la cocina. No soy una acumuladora de plantas. Como él tiene una habitación para él solo, también yo tengo un solario donde viven las plantas. Él no tiene motivos por los cuales ir ahí. No hay un acceso por el patio ni nada. Vi algunas personas que dicen que tal vez él está cansado de los bichos y hongos, pero no tengo esos problemas. Alguien preguntó cómo no noté el olor cuando estaba regándolas. Todo lo que puedo decir es que mi nariz no es muy buena tal vez. También utilizo un producto natural en mi fertilizante de agua, llamado SNS 209, que huele mucho a romero, pero se me acabó hace un mes y no he podido conseguir más. Después de nuestra conversación ayer, necesitaba espacio. Pasé la noche en la habitación de mi hija. Voy a enviarle un mensaje a mi esposo hoy. Él usualmente se comunica mejor y es más abierto por mensajes, más que cara a cara. Voy a preguntarle la razón y veré qué dice. Ahora leeremos algunos comentarios. Eso no es lo que me asusta. Lo que es peor es que él la convirtió en la asesina de las plantas al envenenar la misma sustancia que ella usaba para tratar de nutrirlas. Él no lo hizo con sus propias manos. Él se quedó parado, mirando cómo ella intentaba de todo para poder salvar lo que amaba, mientras se regocijaba en satisfacción mientras las estaba matando. Es un ritual de comportamiento sádico. Honestamente, me pregunto si tiene fantasías de ser un asesino serial o si él actúa según sus impulsos aparte de esto. A veces empiezan con animales, pero las plantas no me parece algo tan lejano. Parece el tipo de persona que reemplazaría tu insulina con agua y se reiría por eso. Ella necesita huir. Es el planearlo y ejecutarlo. La falta de remordimiento o de una disculpa es lo que me da escalofríos. Me aterra que existe ese tipo de personas. Yo me preocuparía de lo que está poniendo en mi café. Este sujeto es aterrador. ¿Él no pudo darte una razón? Me preocupa mucho la niña. Menos mal, ella no tenía un gato o un perro que mimaba mucho. Es terrible, las plantas son seres vivos y tenían un gran valor sentimental. No me gusta decir este tipo de cosas a la ligera, pero sociópata. Opie necesita tener cuidado y reevaluar eventos en su relación. Él tiene una razón, la odia. Solamente no lo va a decir en voz alta,
pero se lo demuestra con sus acciones. Esto es muy perturbador. No puedo imaginar una sola razón en la que matar a tus plantas no sea espeluznante, controlador o no sano. Parece que él resentía el tiempo y la atención que le dabas a las plantas, tal vez. No creo que me sentiría segura cerca de él, o de tener una hija cerca de él. ¿Hay algún otro lugar donde puedas irte por un tiempo mientras intentas decidir si quieres salvar esta relación? Exacto, porque aun si alguien quiere pensar en alguna razón infantil para matar a sus plantas, no hay una buena razón para matarlas una por una y presenciar el dolor que le causaba a OP. Él, de manera silenciosa, veía a OP estar cada vez más angustiada durante meses y por su propia mano. Esto es enfermo y es comportamiento preocupante. OP tiene buenas razones para no sentirse segura y debería escuchar a sus instintos. No confiaría que cocine para mí. Me perturba esta historia porque es tan extraña, es una muy peculiar y confusa forma de maldad. Parece que no tiene sentido. Realmente necesito entender por qué carajos hizo esto. Diría que es porque simplemente disfrutaba verla sufrir o lo que sea que pase en su cabeza. Creo que nunca vamos a saberlo, pero seguramente es de todas maneras decepcionante. Estoy de acuerdo que OP no está segura. Tal vez él nunca va a escalar las cosas, pero no puedo pensar en un motivo en que no sea un idiota. Esto es tan raro, no tenía una explicación, no tenía una razón, solamente de manera intencional se tomó la molestia de lastimarte. Parece que es alguien con problemas serios. Celos, esto grita a celos, eso o castigo. OP deja la actualización en una segunda edición. Mi esposo ya no es bienvenido en mi casa y necesito encontrar un abogado lo más pronto posible el lunes. Le envié el mensaje y admitió de nuevo el echar lavandina en el fertilizante del agua. Él dice que no lo hacía siempre. Eso explica por qué no le pasó a todas las plantas, sino de manera aleatoria. Los últimos 6 meses, sus exactas palabras fueron que merecía que me bajen de mi pedestal. Después de la comunicación textual, me fui a casa del trabajo y entré en su oficina. Usualmente respeto su espacio de manera absoluta. Ni siquiera entro a su espacio para retirar platos sucios. No sé qué estaba buscando, pero por los cientos de comentarios que decían que él estaba haciendo cosas peores, me preocuparon. Entré y encontré un cajón lleno de los accesorios de las muñecas y los muebles de la casa de muñecas de mi hija y pequeños juguetes. El año pasado le regalé a mi hija una casa de muñecas por su cumpleaños número 4 y ella lo amaba. Ella cuida mucho sus juguetes, pero algo siempre termina perdiéndose y siempre es mi esposo quien lo nota. Él le dio un sermón sobre que tiene que cuidar sus cosas y que él no la va a dejar jugar más con su casa de muñecas si se siguen perdiendo. Él no se detuvo hasta que la hizo llorar. Cuando lo escuché, me involucré y le dije que la deje en paz. Asumí que él estaba perdiendo la paciencia. Le dije que esa no es la manera de lidiar con la situación con un niño, pero él dice que solamente quiere que crezca siendo responsable. Ahora veo que era un plan extraño, que todo estaba planeado. Él robaba las cosas y las escondía para señalar que faltaban, para poder reprender a nuestra hija hasta hacerla llorar. Mi hermana y su esposo y el padre de su esposo vinieron esta tarde y cambiaron las cerraduras. Le envió un mensaje diciéndole que él no va a regresar, pero puede pasar el domingo por sus cosas esenciales y que mi cuñado, junto a otro hombre, van a estar para vigilarlo. Lamento si hay detalles faltantes. Este post de Reddit no es mi prioridad. Probablemente no voy a actualizar de nuevo. Gracias a todos los que se preocuparon por mi seguridad. OP regresa con una actualización 6 meses después. Mi esposo estuvo matando mis plantas con cloro. ¿Cómo sigo adelante? Recientemente recibí mensajes pidiéndome una actualización y decirle al internet que estoy bien. Mi hija y yo, las dos estamos bien, sin entrar en muchos detalles, pero para saciar a los curiosos. Mi esposo, el hombre que creía conocer, cambió tanto que creo que él se sacó una máscara. Él me maldijo, me gritó y me empujó al suelo 2 veces y me pateó en la cara. En todo nuestro matrimonio, nunca tuve miedo de violencia física de este hombre. La policía fue involucrada. El divorcio está en proceso. Después de un periodo inicial de intensa ira, a mi esposo al parecer dejó de importarle por completo. Él dijo que no quiere ninguna custodia y quiere renunciar a sus derechos parentales. Él ya no la ve. En los últimos meses he escuchado que él tiene una nueva novia. Sus padres aún me hablan. Estoy en buenos términos con su madre. También un amigo de mi esposo, quien ha sido su amigo desde la universidad, se contactó conmigo para preguntarme qué estaba pasando. Intercambiamos mensajes. Él dice que mi esposo ghosteó a todo el grupo de amigos que le quedaba, después de que alguien
le llamó la atención por su comportamiento de idiota. Una cosa positiva, que también es triste, es que mi hija está brillante y maravillosa. Ha tenido un cambio tan profundo en su comportamiento desde que su papá se fue. Ella es feliz, juguetona y alegre. Supongo que han habido cambios en su comportamiento y el mío. Pienso que es como la rana en la olla caliente. Estaba sentada ahí, en la olla, que lentamente iba a hervir hasta mi muerte y nunca me di cuenta. Vivíamos en una casa, caminando sobre cáscaras de huevos. Si mi esposo estaba molesto, él infectaba toda la casa con hostilidad. No estoy segura de cómo describirlo. Estaba en constante guardia y nunca podía relajarme, pero no tenía miedo de la violencia física, así que no pude describirlo como algo más serio de lo que era. Gracias a todos por hacerme darme cuenta que estaba en la olla caliente. Este subreddit dice que es necesario hacer una pregunta para publicar. ¿Qué puedo hacer para hacerle saber a mi hija que ella está a salvo y que es siempre amada? Sé que le fallé. Puedo decir que intenté interceder todas las veces que lo escuché, pero eso no parece suficiente. Me siento tan culpable. Ella está en la lista de espera para terapia. Nuestra estructura sigue siendo la misma. Ella se ve mucho mejor, pero solamente no lo sé. Ahora leeremos algunos comentarios. Gracias por actualizar. Me alegra tanto que saliste de ese matrimonio. Me alegra tanto que tu hija esté floreciendo. Es mejor ser criada por una madre soltera, feliz y maravillosa, que tener a un padre miserable en su vida. Sé que todo es extremadamente difícil, pero lo estás haciendo genial. Continúa yendo adelante, un día a la vez, y tal vez considera la terapia. Y de un amante de plantas a otro, espero que puedas reconstruir tu oasis verde pronto. Su hermana, sin saberlo, le dio el regalo más increíble. Seguramente la mostera era hermosa, pero su muerte fue el gatillo que le salvó la vida a OP y a la de su hija. Espero que un día otra pueda tomar su lugar en honor y recordatorio de lo hermosa y resiliente que es OP. Puedes decir lo que sientes, tú puedes decir que tomaste una decisión incorrecta y nunca vas a hacerlo de nuevo, y no importa qué, siempre vas a estar ahora de su lado. Está bien llorar, solo di las palabras. Definitivamente esto, mi padre era muy abusivo y mientras mi mamá siempre fue mi lugar seguro, ella nunca lo dejó. Cuando crecí, me avergüenza admitirlo, empecé a resentirla. Nunca pude entender por qué ella no me protegió yéndose de ahí. Ella falleció antes de que sea lo suficientemente grande como para hacer estas preguntas, así que nunca lo sabré. Pero sacaste a tu hija de ahí, lo que ya es una gran victoria. Pero creo que disculparte también la va a ayudar mucho. Aquí llegamos al final de la actualización de OP. ¿Qué opinas de cómo escalaron las cosas? Realmente ya parecía que todo se estaba tornando muy negro. No sé si muy rápido, pero el comportamiento que tenía su esposo, las cosas que él le hizo a OP y a su hija, no eran cosas hechas de manera impulsiva, eran cosas muy pensadas, muy planeadas, de qué hacer o qué decir para infligir un daño muy duradero, sino permanente. Y no es sorpresa que, claro que era por control. Una vez se dio cuenta que ya no iba a tener a sus dos marionetas, ya no iba a poder manipular ni controlar sus emociones ni su vida a su antojo, simplemente decidió desecharlas, porque ya no cumplen la función que él quería en sus vidas. No me extraña que ahora tenga una nueva novia. Es muy probable que haya torcido la historia en la que él es la víctima, porque así son este tipo de personas. No te muestran quiénes son al inicio, porque si desde el inicio demuestran sus intenciones, nadie va a estar cerca de ellos, porque son muy enfermos. Espero que nunca se topen con gente como el ex esposo de OP, pero desafortunadamente ninguno de nosotros puede saberlo, porque mienten tan bien, fingen por el tiempo que sea necesario hasta que se sienten lo suficientemente cómodos, pensando que sus víctimas nunca los van a dejar, que están demasiado entrelazados. Él se presentaba como un buen esposo, luego empezó a matarle a las plantas a su esposa para verla en un estado de desesperación, y no importaba lo que ella hacía, fracasaba. A su hija la obligaba a tener un estado constante de tensión y de estrés porque no quería perder sus cositas. No importaba cuánto se esforzaba, se perdían, y para las dos era lo mismo. Si OP cuidara mejor a sus plantas, no morirían. Si su hija fuera más cuidadosa, no se perderían sus cosas, y solamente tendrían que hacerlo mejor la próxima vez. Nunca iba a existir esa próxima vez, porque él se iba a encargar que así no sea, porque claramente una es un inútil y no puede cuidar a sus plantas, y ella es una irresponsable que no merece jugar con cosas lindas. Al siguiente hobby o a la siguiente cosa que las llene iba a pasar exactamente lo mismo, y toda su vida iba a ser un ciclo de no ser suficiente. No es normal. Le causaba placer tener ese control sobre ellas, y una vez perdió ese control porque fue expuesto y lo descubrieron, intentó ejercer control de manera física. Así que claro que fue sencillo para él sorprender a OP con la guardia
guardia baja en su propia casa para tratar de volver a conseguir ese control, de agredirla físicamente en su cara. También pudo haberle hecho eso a su hija en el futuro. Y como dice OP, es tan gradual que uno no se da cuenta, no es de la noche a la mañana. Van haciendo ese tipo de cosas lentamente para que uno normalice, tan desgastadas psicológicamente, que iban a aceptar cualquier tipo de maltrato o castigo o algo así. De nuevo, solo puedo desear que nunca nos encontremos con personas así. Y si alguna vez les ocurrió, por supuesto que no tienen ningún tipo de culpa. Esa gente es muy torcida. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.